Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Si cierro esto, debería funcionar. Ya está. Bezrat Hashem, que sea lo que Dios quiera. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio semanal de la Parashat Shavua. Y como habéis dicho muy bien, este Shabbat estamos en Parashat Beshalach. Parashat Beshalach. Que además, este Shabbat recibe un nombre especial. Hay veces en el año que el Shabbat recibe un nombre especial. ¿Por qué? Porque tiene un motivo o algo específico. Y este Shabbat se llama Shabbat Shira. Shabbat Shira. ¿De qué? Del cántico. ¿Por qué? Porque es cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y tras cruzar el mar cantó una alabanza a Hashem, que es la famosa Az Yashir Moshe, que cantamos todos los días y especialmente en Shabbat. Muy bien. Y entonces, esta semana, en realidad nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la segunda parte de lo que fue la salida de Egipto. Bien, nosotros comenzamos con todo el proceso de las Makot, ¿verdad? Y la semana pasada acabó con la última de las 10 Makot y técnicamente y efectivamente en esta parashá el pueblo de Israel comienza su camino fuera de Egipto. Bien, salen de Egipto y sorprendentemente, nada más salir de Egipto, viene Hashem y le dice a Moshe, ya han estado caminando un poco en el desierto, y le dice a Hashem a Moshe, Vaidaber Hashem a Moshe lemor, Daber el Bene Israel, Veyashuvu, Veyahanu, Livne, Pi Ajirot. Que den la vuelta. Estábamos yendo fuera de Egipto, le dice, ahora da la vuelta. ¿Sí? Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. ¿Sí? O al revés. Dos para adelante y uno para atrás. Vuelve para atrás, hacia Pi Ajirot. ¿Sí? Pi Ajirot. Es curioso, los nombres nos dicen mucho. ¿Sí? Pi Ajirot, ¿qué es el Pi? Es la boca. Y la boca es como el punto de salida. Girot es como Jerut. Jerut es libertad. Es el punto de partida de la libertad. Vuelve para atrás. ¿Sí? Ben Migdol u Ben Ayam, entre Migdol y el mar, delante del ídolo llamado Baal Zephon. Y ahí vais a acampar junto al mar. No entiendo. O sea, de repente el pueblo de Israel por fin sale de Egipto, después de 210 años en Egipto, después de más de 100 años de esclavitud, de 86 años de dura esclavitud, y cuando por fin están fuera y ya se ven fuera, de repente le dice a Hashem a Moshe, da media vuelta y vuelve un poquito para atrás. ¿Bien? Entonces no se puede entender realmente cuál es este motivo. Lo que Rashi nos dice es que hay que entenderlo en el sentido simple. Dice así, Veyashuvu leajorehem, van a volver para atrás hacia Egipto, Veyumekarevim kol yom shelishi. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde que el pueblo Israel salió de Egipto hasta que cruzaron el mar? ¿Cuánto tiempo pasó? 7 días. ¿Cuántos días dura Pesaj? 7 días. El primer día de Pesaj es la salida de Egipto. El séptimo día de Pesaj es el cruce del mar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pidió Moshe? Moshe le dijo al faraón, déjanos ir en el desierto durante 3 días. Entonces, cada 3 días te daban la vuelta. Avanzaban 3 días y al tercer día daban media vuelta y decían, volvemos para Egipto. ¿Y entonces qué? Un poquito. Y después otra vez volvían hacia el otro lado. 3 días, volvemos para atrás. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Dice Rashi, que de Lehat Otet paró para engañar al faraón. O sea, vuelven. Ah, no, que se vuelven a ir. Ah, no, vuelven. Ah, no, que se vuelven a ir. ¿Sí? Que diga, ¿y qué es lo que va a decir el faraón? ¿Por qué no están volviendo? ¿Por qué no se están yendo y por qué no están volviendo? Porque están perdidos. ¿Qué es lo que pasa en el desierto? ¿Sí? El mayor peligro del desierto es que te pierdas y que te quedes sin agua y te insoles y te mueras, ¿no? Entonces dice, Shoyomar, va a decir el faraón, Toim se equivocaron en el camino. ¿Sí? Y eso enlaza muy bien con los versículos. Porque ¿qué dicen los versículos? Veamar paró Livne Israel, dijo el faraón sobre los hijos de Israel, Nebuchim hem baaretz. ¿Qué es Nebuchim? El Rambam tiene un libro que se llama Moré Nebuchim, la guía de los
Égaré. Égaré en francés es mucho más accurate que en español. Hoy estamos internacionales. Es mucho más exacto. ¿Qué es égaré? Alguien que se perdió. Perdió su camino, ¿sí? De los descarriados lo llaman en español, ¿sí? Los perplejos no es, los descarriados. Nebuchim Hemares están perdidos en el desierto. Sagar alejem midbar. Se les cerró el desierto, el desierto les atrapó. ¿Bien? Y entonces, ¿qué dice? Ah, mira, están mitbalbelim, están confundidos, no saben para dónde van, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el faraón? Dice, bueno, pues ahora es el momento. Vamos a perseguirlos, vamos a por ellos. Vamos a acabar el trabajo. Muy bien. Pero, evidentemente, ¿por qué vuelven para atrás? ¿Por qué Hashem les pide volver para atrás? Lo vamos a ver hacia el final del shiur. Pero primero tenemos que tratar sobre el tema principal de esta parashá. Y el tema principal de esta parashá es, sin duda, el cántico de Moshe. Az Yashir Moshe. ¿Cómo decimos en el cántico? Ashir ala Hashem ki gao ga'a. Lo decía Spielberg en El Príncipe de Egipto. Ashir ala Hashem ki gao ga'a. ¿No? Muy bien. ¿Cómo lo traducen al arameo los comentaristas, aunque los particularmente? Dice, Neshabbach venodeh. Vamos a alabar y vamos a agradecer a Dios. ¿Bien? Ashir ala Hashem. Y en realidad ese es el objetivo de la Shira, del cántico. Es decir, darnos cuenta y tomar conciencia de todos los milagros que Hashem hizo para sacarnos de Egipto. Y justamente sobre este escenario. ¡Opa! ¡Bienvenidos! Cola cabot. Vamos a hacer sitio. Justamente sobre este escenario, estábamos hablando sobre lo que es el escenario de la salida de Egipto y el momento culminante de nuestra parashá, que es el canto de Moshe y del pueblo de Israel, Az Yashir Moshe. ¿Bien? Entonces, justamente sobre este escenario, tenemos una pregunta con respecto al final del cántico, al final de la Shira. Si toda la Shira, todo el cántico es agradecer a Dios para darnos cuenta y tomar conciencia de los milagros que hizo para sacarnos de Egipto, termina la Shira diciendo, Teviemo vetitaemo bejar najalateja, tráenos y asiéntanos, plántanos en el monte de tu heredad, Mahon le shifteja pa'alta Hashem, es decir, un lugar para sentarte, tú has creado Dios, mi kedash Hashem con enuya deja, el santuario que tú has creado con tu mano, con tus manos. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Del Bet HaMikdash, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de que el objetivo de la Shirah es agradecer y alabar a Dios por los milagros que nos ha hecho, el final de la Shirah, el objetivo último, ¿cuál es? El Bet HaMikdash. Y entonces se cumplirá lo que dice el final de la Shirah, Hashem Yimloch Leolam Vaed. ¿Cuándo será eso? Cuando Dios reine por siempre. Entonces ahí se va a cumplir todo esto de Mahon le Shifteja, ese Bet HaMikdash, es decir, que están hablando del tercer Bet HaMikdash. Profético, totalmente profético. ¿Por qué? Porque es un Bet HaMikdash para siempre y cuando Hashem Yimloch Leolam Vaed, cuando Dios va a reinar por siempre. Bien. Y entonces nos dice Rashi, en el lugar dice, Mikdash el Mata, el santuario aquí abajo en la tierra, Mejuban Keneged Kise Shelmala, Asher Paalta. Está orientado hacia tu trono divino en el cielo que tú hiciste. A Mikdash, Asher Konenu Yadeja Hashem. Ese santuario que hiciste con tus manos, Dios. Cuán apreciado es el Bet HaMikdash, que el mundo fue creado con una sola mano y el Mikdash fue creado con las dos manos de Hashem, entre comillas, manos, sí. Dice el versículo, Af Yadai
Yesadá eres, Yadí, Yesadá eres. Es decir, incluso mi mano fundamentó la tierra, pero aquí dice, Yadeja, tus manos hicieron el Mikdash. Entonces, de aquí queremos entender que Hashem le da un aprecio mayor a ese Mikdash. La pregunta es simple. Esta plegaria por el Mikdash, por el santuario, es realmente increíble. Y es justamente la primera vez que aparece el Mikdash en la Torá. Pero tenemos que entender cómo esto está unido al Shirat Hayam, al hecho de atravesar el mar y de alabar a Dios por los milagros. ¿Sí? Cómo esto se junta, se conecta con el proceso que está haciendo los hijos de Israel saliendo de Egipto y aquí con el cántico. ¿Por qué el santuario justamente nos representa el punto culminante del cántico de Moshe y del pueblo de Israel? Muy bien. 4. Muy bien. El cántico de Moshe, en realidad, la Shirah, lo vamos a llamar el cántico de Moshe, o lo llamamos Shirah, ¿vale? Cuando diga Shirah, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Perdón, cántico de Moshe, pero la Shira la hizo Miriam. Esa es otra. Az Yashir Moshe. Ah, ok. ¿Sí? Moshe cantó con el pueblo de Israel, Miriam cantó con las mujeres. ¿Bien? Cada uno tira. ¿Por qué Az? No, primero cantó Moshe. Bueno, no sé, abre el Humash, yo no me lo invento. Bien, lo siento. Es lo que es. Muy bien. Mala shot. Entonces, la Shirah, en realidad, nos muestra cómo Akadosh Baruj Hu se revela en el mundo. Y él se revela con milagros, ¿sí? Por ejemplo, se revela cuando dice Sus Berjobor Ramabayam, el caballo y su jinete se hundieron en el mar. Pero aquí, justamente, se encuentra el problema. Akadosh Baruj Hu también aparece o también se manifiesta en la naturaleza. La única diferencia es que ahí se ve lo que normalmente está oculto. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ¿por qué cantan? ¿Para alabar por los milagros? Muy bien. En realidad, ¿qué es un milagro? El milagro es cuando Dios le da la vuelta a la naturaleza y cambia el orden natural de las cosas. Es verdad, abrió el mar, endureció el mar, había un arco por encima, cada tribu pasaba por un pasadizo diferente, todos se veían unos a otros, había un montón de cosas. ¿Sí? El suelo estaba seco, las paredes en los lados estaban duros, yo quería agua, pasaba la mano y sacaba agua dulce. Más milagros, ¿sí? Lo que vio la persona más simple del pueblo de Israel en el cruce del mar no lo vio Yehezkel ben Buzi, el mayor de los profetas, aparte de Moshe. ¿Bien? Entonces, ¿eso es el milagro? ¿Solamente cuando Dios sale fuera de la naturaleza? En realidad, también en la naturaleza nosotros podemos entender y ver a Kadosh Baruj Hu obrando milagros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No es evidente. Cuando algo se vuelve habitual y se repite una y otra y otra y otra vez, deja de ser milagro. Aunque para nosotros, ¿verdad? Cuando nos levantamos cada mañana y abrimos los ojos, es un milagro. Pero como lo hacemos todos los días, desde hace y pico años, entonces ya nos parece normal, ¿verdad? Muy bien, no lo voy a decir más porque hoy me fui a hacer las gafas de visión. Es decir, que Mitzrayim, este Egipto que murió en el mar, es ese mismo Egipto que decía, cuando Moshe fue a ver al faraón, dijo, ¿quién es Dios para que yo le escuche y para que envíe al pueblo de Israel? No conozco a Dios y también a Israel no lo voy a enviar. Bien, pero cuando llega la tercera de los castigos, la macá de los kinim, los piojos, ¿qué dicen los magos?
dicen, este es el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora está fuera del estuche de la realidad, porque está fuera del estuche de la naturaleza. Entonces ahí ese Egipto es capaz de ver cómo Dios se revela. Muy bien, incluso el faraón. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que el faraón al final dijo, Dios es el justo y mi pueblo y yo somos los malvados. Y sí, el faraón reconoció. Entonces, ¿cómo puede ser que ese Mitzrayim, ese Egipto, que fue capaz de ver a Dios, acaba después persiguiendo al pueblo de Israel para entrar en el mar? ¿Sí? O sea, a mí hay algo que yo sé que hago alusiones de una, sí, pero si hay una película de animación que está bien hecha con respecto al Tanaj, es El Príncipe de Egipto. Tiene muchas cosas que están muy fieles a la realidad del texto. Bien, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando se ve la escena del cruce del mar, que la barrera de fuego que protege a Israel, que lo separa de los egipcios mientras Israel está pasando y de repente desaparece la barrera de fuego y el faraón está ahí y ve algo que desafía toda la lógica. Imagínate de repente ver el mar abierto, ¿sí? Y dices, wow, pero de repente, ¿qué hace el faraón? Y eso a mí me gusta mucho como lo interpreta el dibujo animado. En su cara se ve ese proceso de decir, ok, lo que estoy viendo no tiene ningún sentido, pero ¿sabes qué? Voy para adentro, a perseguir. ¿Por qué? Porque el hecho de perseguirles me pesa más que reconocer la verdad que tengo delante de mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pasa de Etzba Elohim, este es el dedo de Dios, esto es Hashem que está actuando en el mundo, a lo contrario? Se pasa en un segundo. Pero no solamente el faraón, no solamente Egipto, eso es Egipto. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de nuestro Egipto. ¿Sí? Pasar de ver a Dios revelarse a decir otra vez, ¿por qué? Porque Dios se revela. ¿Y cuánto tiempo dura esa revelación? Lo que dure. Pero después volvemos a la vida. Después volvemos a la realidad. Y a la mañana siguiente hay que levantarse y hay que volver a ir a trabajar, y hay que volver a ocuparse de los niños, y hay que volver a hacer la casa, y hay que volver a... ¿Sí? Y entonces ahí, pues vuelvo a la naturaleza. Cuando está fuera de la naturaleza, todo el mundo está en el éxtasis. Pero cuando volvemos a la naturaleza, se vuelve a diluir en la vida. ¿Bien? Entonces la respuesta es que porque justamente esto es la naturaleza del hombre. Cuando hay un gran milagro, él se despierta, ¿sí? Y dice, wow, ¿sí? ¿Cómo está revelada aquí la presencia divina? ¿Cómo se revela Dios? Lo veo, lo siento, ¿sí? Pero cuando el mundo vuelve a conducirse de su forma habitual, entonces, ¿sí? Me levanté hoy como cada mañana y esto es natural. Y ahí nos sentimos a Dios. Egipto es no solamente el Egipto histórico, sino también, como hemos dicho en muchas ocasiones, es también, no es ese Egipto que murió en el mar, sino que es el Egipto que nos acompaña en nuestro día a día. Dice aquí, es la persiana, ¿sí? O es aquello que limita, ¿sí? El impacto de Dios en el mundo. Es lo que pone una persiana que me impide ver a Dios en el mundo, aunque no sea de manera revelada. ¿Se entiende? Es decir, yo comprendo que despertarme es un milagro, pero Egipto es lo que me hace decirme a mí mismo, pero como me pasa todos los días, pues no, eso se llama la persiana. ¿Sí? Muy bien, el Ramban, Nachmanides, al final de la parashá de Bo, la parashá pasada, él viene y dice así, Uminanisima Gedolim, Amefursamim, Adam Modé, Benisim Anistarim, Shem Yesod Atorácula. Dice, y de entre los milagros más grandes, ¿sí? Que son más
más difundidos en el mundo. La persona tiene que reconocer los milagros ocultos, que son la esencia misma de toda la Torah. Y lo más grande no es reconocer cuando Dios te abre el mar. Lo más grande es reconocer cuando abres los ojos por la mañana. Porque ese es el fundamento de la Torah, de toda la Torah. ¿Por qué? Porque She'en la Adam Helek Batorah, Betorat Moshe, la persona no tiene parte en esa Torah de Moshe, Rabenu, Achenaamin, Bechol de Barenu, Umekarenu, Shekulam Nisim, hasta que no entendamos que todas las cosas que nos ocurren y todas las cosas que hacemos son, a fin de cuentas, milagros. Nisim, En Bahem Teba Uminago Shelolam, y en ello no hay nada de natural ni el funcionamiento normal del mundo. Es un milagro a cada vez. Ben Berabim, Ben Beyahid, ya sea en multitudes o de manera particular. Muy bien. Entonces, si Im Yaseh a mitzvah Yaslihenu Sejaro, si hace la mitzvah, entonces va a tener su consecuencia positiva. Vim Yabor Alehem, y si transgrede esa mitzvah, ¿sí? Y Achritenu Onsho, entonces se le va a decretar su consecuencia negativa. Y todo viene de arriba. Y ya lo dice el Ramban, ya lo explicamos en Bereshit también, trae el mismo concepto. Muy bien. Entonces, lo que nos dice entonces Ramban que es, Anisim, esos milagros realmente que ocurren constantemente son los milagros ocultos. Bien, ¿y cuál es la diferencia? Que el milagro revelado nos hace un impacto temporal, pero si nosotros nos damos cuenta del milagro oculto que ocurre constantemente, el impacto es permanente. Fijaos lo que trae aquí. Dice, nosotros sabemos, nos dicen, hay Arba Sheserihim Leodot. Hay 4 casos en los cuales la persona debe hacer un agradecimiento especial. ¿Bien? Y eso se llama Birkata Gomel. ¿Bien? ¿Cuáles son estos 4 casos? Dice, el que viaja por el desierto. ¿Y por qué? Porque es peligroso, ¿no? Hoy en día, esto se refiere al que va por carretera fuera de poblado. Esto es para mi hijo, que tiene el teórico mañana. Que el que va por carretera fuera de poblado y por más de 72 minutos. Muy bien. Entonces ahí dice Gomel. El que viaja en el mar, el que sale al mar, dice Gomel. El que es liberado, ¿sí? Que prontamente lo puedan decir todos los cautivos de manos de nuestros enemigos. Birkata Gomel. Y aquella persona que sale de la cárcel. En esos 4 casos nos dicen, tienes que decir una verajá, que es Hagomel lehayavim tovot shegemelan ikoltu. ¿Sí? Que tú prodigaste a los hayavim, aquellos que deben, vamos a decir, bondades, y me hiciste a mí todos los bienes. Un texto un poco difícil de comprender, el sentido de la veraja. Fijaos lo que dice el Rav Kook. El Rav Kook explica esta verajá diciendo, aquella persona que quiere agradecer por un milagro que le ocurrió, es decir, que viajó en el desierto, que pasó por el mar, etcétera, etcétera, ¿por qué él dice le hayavim? Hayav es alguien que es culpable, alguien que debe, alguien que tiene una obligación, ¿sí? Hayav. Y responde al Rav Kook y dice, la palabra hayavim, perdón, la odaa, no solamente es de la palabra toda, también gracias, ¿sí? También lo conecta con la palabra vidui. Vidui es expresar, reconocer, confesar, entre comillas, que sabéis que no me gustan algunas palabras.
Bueno, porque Las utilizan en otros sitios, ¿Eh? en otros sentidos. ¿Por qué Vidui era? Porque Odaa también viene de Vidui, dice el Rav Kook. Dice Lehitvadot, Lehitvadot, es decir, Ribono Shel Olam, Señor del Universo, todo esto que me está pasando no lo merezco. Salí de viaje, pasé por el desierto y llegué a casa. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esta bondad, ¿no? Shegemalani Koltuv, tú me hiciste estos bienes. Pero en realidad yo reconozco que a lo mejor no lo merecía. ¿Sí? ¿Por qué hasta ahora no agradecí por todo esto y por este sentimiento de agradecimiento? Es decir, lo que yo siento ahora de que me has hecho algo fuera de lo normal porque salí de una enfermedad, lo aleno, porque me liberaron, porque... ¿Sí? Ese sentimiento, de repente te das cuenta que ya lo has sentido antes. Lo sientes constantemente, porque cada momento es un milagro. Y entonces dices, ¿y por qué yo hasta ahora no lo he agradecido? A cada instante debería estar diciendo, wow, bien. Entonces, ¿por qué hasta ahora no te reconocí por todo esto con este mismo sentimiento? ¿Dónde estaba hasta ahora? Solo por causa de que hubo un milagro es que me doy cuenta de ello. Todos los días yo tendría que levantarme y agradecerte con Birkata Gomel, con esta bendición del Gomel que yo estoy diciendo ahora. A Gomel, esta bendición es la expresión de aquello que yo te reconozco a ti, que hasta ahora no hice lo que tenía que hacer agradeciéndote por lo que me das. El cruce del Mar Rojo, el cruce del Mar de los Juncos, ¿por qué lo llamo así? ¿Cómo se llama el mar que cruzaron los hijos de Israel? ¿Sabéis por qué lo llaman el Mar Rojo? Por montañas o hojas que hay alrededor. Está muy bien. Es una mala traducción. Yam Suf, ¿qué es Suf? Suf son juncos. Sí. ¿Cómo se dice junco en inglés? Dijimos que estábamos internacionales. Se dice reed. No red. Y entonces por error acabaron llamándolo red. Red sí. Sí. Reed es junco. Y Yamsuf es en hebreo, Yamsuf, el mar de los juncos. ¿Sí? Muy bien. Pequeña nota, porque cuando estéis en una reunión de amigos y queréis datos así de intelectuales, lo podéis. Muy bien. El cruce del mar de los juncos es algo tan grande, pero cuando terminó y cruzamos y el mar volvió a su estado natural y volvimos a la vida normal y a la realidad, ¿sí? Y Moshe necesitaba hacer viajar al pueblo de Israel, se acabó. ¿Sí? El punto culminante del cántico de la Shirah, que es Ribono Shalom, Señor del Universo. Vendrá un día en el que se construya el Bet HaMikdash, ese que va a ser eterno cuando Hashem Yimloch Leolam Vaed. Y ese no se va a destruir nunca. Y ahí va a estar totalmente a la vista y va a estar revelada la presencia divina. Ahí no habrá diferencia entre los milagros revelados y los milagros ocultos. Ahí el nombre de Hashem se mencionará en su formulación original, Shema Meforash. No va a haber, ¿sí? Ahí cada vez que vayamos, habrá 10 milagros, como dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot. 10 milagros ocurrían constantemente en el Bet HaMikdash. ¿Sí? La columna de humo de las ofrendas, nunca el viento la difuminaba. ¿Sí? Ahí se hacían ofrendas de animales, había un montón de sangre. ¿Qué pasó cuando hay sangre? Moscas. No había moscas. ¿Sí?
cuando se quema carne así cruda, ¿sí? Las mujeres embarazadas les puede provocar que aborten. Nunca una mujer abortó, ¿sí? Estaban todos apretaditos, 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 no había sitio, pero cuando tenían que prosternarse, tenían todos espacio para prosternarse de sobra. Bien, etcétera, hasta 10. Bien. Entonces ahí voy a ver todo eso. ¿Cómo tú hiciste ese Mahon Shifteja, ese lugar para asentarte? Ahí voy a ver, aquí abajo, el milagro oculto, lo voy a ver totalmente revelado. Y solamente entonces voy a acabar finalmente con ese Egipto. ¿Qué quiere decir? Voy a acabar con aquello que me impide ver la presencia de Dios, la persiana. Voy a levantar la persiana. Pero todo esto nos lleva a otra pregunta. La otra pregunta es cómo yo llego a esto. ¿Cómo cómo cruzo el mar? ¿Por qué? Y eso nos lleva al principio de lo que dijimos. Dijimos al principio que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo a Moshe, después de unos 3 días, le dijo, da media vuelta, vuelve hacia Egipto. Y dice, bueno, pero no tiene sentido esto. Fijaos, vamos a unirlo esto con otro concepto. Y son palabras del Sefat Emet. El Sefat Emet, el rabino de Gur, que su aniversario era el 5 de Shevat, estamos ahí, hoy es 7, nos toma de aquí a un lugar mucho más profundo. No tanto por paró en sí, es decir, que dijimos que por qué el pueblo de Israel daba vueltas para incitar al faraón a seguirle. No, no solamente por eso, sino para nosotros mismos. Dijimos que queremos salir de Egipto, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada que en cada uno de nosotros hay un pequeño faraón y un pequeño Moshe. Bien. Dice el Sefat Emet, ¿por qué ordenó Hashem Yitbaraj, a Kadosh Baruj Hu, que vuelvan hacia Egipto? Y vamos a ver que por medio de la salida de Egipto, perdón, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la salida de Egipto, ¿por qué era? ¿Por mérito de qué? De los patriarcas. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo, tu descendencia va a ser sirviente durante 400 años y después yo los voy a sacar de ahí y les voy a llevar a la tierra que prometí a tus padres, Beotzeti, Beitzalti, Begalti, Blakachti. ¿Sí? Pero el pueblo de Israel le faltaba otra cosa. Por el mérito de los patriarcas, ¿sí? Podemos ver el milagro revelado. Dios mueve la naturaleza y hace que todo cambie. ¿Por qué? Porque se lo prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Tengo que sacarles. Pero ¿qué es lo que falta? El mérito de abrir el mar. Abrir el mar puede ser un milagro abierto, pero también puede ser un milagro personal. ¿En función de qué? Del mérito de quién. Está el mérito de los patriarcas y está el mérito personal. Antes de Yosef. El mérito de tu propio mérito. Tú puedes vivir de las rentas o puedes coger y hacer méritos para tener lo que mereces. ¿Bien? Y esa es la diferencia. ¿Sabéis qué? Volver hacia Egipto. Pero estamos aquí. ¿Sabes qué? Hashem, no te cuesta nada. Ábrenos el mar y pasamos. ¿Sí? Ya estamos en el sistema de los milagros. ¿Sí? Queda algo de mérito de los patriarcas, ¿no? ¿Sí? Dice, no. Volved. ¿Para qué? Para que no solamente os saque de Egipto por mi compasión y por mi promesa, sino que os saque de Egipto porque os lo merecéis, por el din, por la justicia. ¿Por qué? Porque os lo habéis ganado vosotros. No lo habéis conseguido por otras personas. Y esto realmente, dice, es mapejat, o sea, esto nos hace voltear totalmente lo que pensamos. O sea, ¿por qué? Porque si profundizamos en esto, nos va realmente a dar nosotros herramientas para poder elevarnos,
para poder crecer en nuestras armas para poder salir de Egipto. Bien. Aquello por lo que salimos de Egipto hasta ahora era solamente porque teníamos mucha fe y por el mérito de los padres. Nosotros mismos no teníamos la fuerza personal de salir de las 49 grados de impureza en los cuales estábamos inmersos. Por nosotros mismos no hubiésemos podido salir de ahí, como decimos en la Gadá. ¿Sí? Dice, Ve'ilu lo hotzia Kadosh Baruj Hu et avotenu mimitzrayim, adain anu ubanenu ubene banenu meshuabadim hayenu lefaro. Si no fuese porque Dios nos sacó de Egipto, todavía nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, seríamos siervos del faraón. Ok. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte de la salida de Egipto que nosotros no teníamos la fuerza propia para salir. ¿Y por qué salimos solamente? Por el mérito de nuestros padres. Pero, perdón, seguimos con ello. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham y después saldrán con una gran riqueza. Por los 4 lenguajes que dijimos, os sacaré, os salvaré, os redimiré y os tomaré. Todo eso fue la promesa a los patriarcas. Y todo esto nos mueve hacia fuera de Egipto. Ok, está muy bien. Los milagros increíbles, estos milagros increíbles que vimos en Egipto, eran todos con un objetivo, para fortalecer nuestra fe, dijimos, ¿verdad? ¿Para quién eran las plagas? Y por medio de eso, darnos el mérito a nosotros mismos también, como si nosotros mismos bajamos y nos sacamos de Egipto. Dice el Sefat Emet, continúa y dice, Vede Shamar Bekriyat Yamsuf, y esto es lo que dice en el cruce del mar. Shayu Netunim Badin, es decir, que estaban siendo llevados por el juicio, por el rigor divino. Shaya Ratzon Ata Liyot Noshim Gam al Piadin, es decir, que la voluntad del pueblo ahora también era que querían ser salvados no solamente por ser hijos de quien son, sino por mí mismo. Entonces, tuvieron ese mérito también. ¿Por qué? Porque tuvieron confianza cuando Moshe le dijo, volvamos a Egipto. Vuelve. Ah, pero, ¿vuelve? Ok, vuelvo. Y eso de que volvieron y que sabían que iban hacia su perseguidor, les dio el mérito de decir, ahora es vuestro propio mérito el que os está sacando. Porque seguro que sin la salida previa, es decir, sin salir del lugar físico, no hubiesen podido tener el mérito por ellos mismos. Es decir, en Egipto, dentro de los límites de Egipto, yo no soy capaz de ganar mi propio mérito. Si yo sigo dentro de mis límites, de ese Egipto que me atrapa, yo por mí mismo no puedo ganar los méritos. ¿Qué tengo que hacer? Salir físicamente de ese Egipto, ¿sí? Quitar la persiana, y cuando quito la persiana y soy capaz de ver a Hashem también en lo común, entonces ahí puedo empezar a ganar mi propio mérito. Y el mérito que es porque decidieron escuchar y volver. Sí. Porque tenían la imagen de decir, ¿vuelvo o no vuelvo? Claro. ¿Y volvieron a Egipto otra vez? Volvían hacia Egipto. Pero si la fe que le fortaleció los No era suficiente. porque luego durante el camino otra. ¿Pero por qué? Ahora vamos a llegar al punto de por qué. ¿Sí? Está muy bien. Es verdad, salieron. ¿Sí? Y dice, así continúa explicando este Fatemet. Dice, Bezé Shamar, Vayireu Meod, y tuvieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque dice que vieron a Egipto acercarse. Vayireu Meod, y tuvieron mucho miedo. ¿Qué miedo? Espera, ¿no has visto las Makot? ¿No has visto todas las cosas que Hashem hizo para darle la vuelta a la naturaleza, para traerte hasta aquí? ¿Qué miedo tienes? ¿De qué tienes miedo? ¿Sabéis? Me recuerda a Jacob Avinu. Jacob Avinu, cuando está retornando de Harán, de casa de su tío,
se va a encontrar con Esab. ¿Sí? Y dice, Vayirá, vayetzerlo. Tuvo miedo y se apenó por ello. ¿Tuvo miedo de qué? Tuvo miedo de tener que matar y se apenó de que los maten a ellos. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que reza Jacob y le dice a Kadosh Baruj Hu? Le dice, Katonti Mikola Hasadimu Mikola Emet. Yo me hice pequeñito por todas las bondades que me has hecho. ¿Sabes qué, Kadosh Baruj Hu? Todo lo que me das, ¿sí? ¿Qué mérito me queda? Ese es el miedo de Jacob. A lo mejor Esaf tiene algún mérito más que yo. Jacob estuvo con papá y mamá cuidándolos. Tiene una misvá de la Torá que se llama Kibud Orim, que yo no he podido cumplir. A lo mejor por eso él puede conmigo. Entonces, ¿el miedo cuál es? Vayireu meod. A lo mejor no tenemos nosotros mismos las herramientas, llamémoslo mérito, de que podamos ver a Hashem dentro de la naturaleza y así poder salvarnos. Bien. Vayireu meod. Después de que Akadosh Baruj Hu les aseguró que van a volver para que el ejército del faraón se pierda. A fin de cuentas, ¿qué es? Es una, así como una trampa para el faraón, por así decirlo. Mira, ven, ¡op! Sí, ven, que me voy, ¿sí? Y ellos tienen Hashem les está asegurando y aún así tienen miedo. Dice, y entonces se fueron a ver a Moshe. Moshe, ¿qué pasa? ¿No había tumbas en Egipto? ¿Nos trajiste a morir aquí, en el desierto? ¿Sí? Clamaron a Dios. ¿Y qué les dice Dios? Mati Tzakelai, ¿que me estáis clamando a mí? ¿Por qué? Que ya de Uze, Giborim, ahora ellos saben que ellos dependen de ellos mismos. Ese es el miedo. Hasta ahora Dios me llevó al Canfé Nesharim, como dicen, ¿no? Sobre las alas de las águilas. Pero ahora depende de mí. ¿Sí? Montar en bici está muy bien. Papá te lleva o mamá te va guiando, tienes los rodines, pero cuando te quitan los rodines, ¿qué? Ahora depende de mí. Que al principio tienes miedo, ¿verdad? Por eso tenían miedo. A pesar de que vieron que en Egipto todos los milagros, y seguro que ellos tenían fe en Akadosh Baruj Hu. Cuando le dijeron a Moshe, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? No es que estaban en contra de Dios, es que ellos sentían que no tenían la forma de tener méritos. ¿Sí? Es el Gomel. Es el Gomel. Es decir, ¿cómo hasta ahora no me he dado cuenta? ¿Sí? Es decir, no me siento Raúl, no me siento apto para que me ocurran más milagros, porque no siento que tenga méritos de ello. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver. Y también puede que esto sea la explicación de lo que está escrito, que le dijo, que le dijeron Israel a Moshe. Dice, déjanos, vamos a volver y vamos a servir a Egipto. ¿Por qué? ¿Cuál era su argumento? Que si era Shimaya Miyad Mitzrayim a Geulal y de Hutam, que si hubiésemos salido de Egipto por nuestro propio mérito, hubiese sido mejor. ¿Por qué? Porque yo me he entrenado y yo ahora sé cómo estar fuera de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué yo pude salir de Egipto? Por mis propios medios. Quiere decir que si vuelvo a Egipto, podré volver a salir. ¿No? Estás diciendo que cuando estaban entonces viviendo los milagros revelados en Egipto, por estar en Mitzrayim no se daban cuenta. No. O sea, tipo, estás diciendo que como que a la salida y este movimiento es como el Gomel, es como darse cuenta de las bondades que te hace Akadosh Baruj Hu, que no agradeciste por eso. O sea, significa que no agradecieron porque no lo vieron. No. Significa que en Egipto ellos son conscientes de que Dios les está sacando de Egipto, pero no por ellos mismos. Y si vuelven, no sé si el Dios no los O sea, puede sacar, no sabe si ¿por qué conseguí
sí, quiero hacer el juego de la botella. ¿Sí? Que tiro la botella y cae de pie. ¿Sí? ¿Por qué cayó de pie? Stam, no por mí. Si yo quisiese volver a hacerlo, no sería capaz. Si yo vuelvo a Egipto, no sería capaz de salir. Hubiese sido mejor, Moshe, una vez que salieron, que fuese por nuestros propios, que tuviésemos nosotros las herramientas. Pero las herramientas no las podíamos tener, eso es lo que ellos no sabían. Las herramientas no las podíamos tener, porque estábamos hundidos en la impureza. Entonces, ¿eran necesarias las plagas? Sí. ¿Sin ellas hubiésemos podido salir? No. Pero hubiese sido mejor que no hubiesen sido necesarias las plagas y que por nosotros mismos hubiésemos salido. Seguro. ¿Por qué? Porque las plagas que son los milagros revelados. ¿Sí? Mis propios méritos que son ver a Hashem en cada cosa. Los milagros ocultos. Bien. Entonces, dice, hay un punto más. Un punto más que es lo que cierra toda la idea. Dice, la explicación de todo esto, ¿qué es? Mitzrayim y su ejército, el ejército de Egipto, perseguían a Israel e Israel tenía miedo de ellos. Vayireu meod, tenía mucho miedo. Vayizacú, y clamaron a Dios. También Moshe, él también clamaba. Dios le dijo, Matitzakelai, ¿qué me estás clamando a mí? Diles que avancen. ¿Sabes por qué tienen tanto miedo? Moshe Rabenu se encuentra con ellos y a Kadosh Baruj Hu les ha asegurado que van a salir. Explica el Sefat Emet. Dice, si Israel supiesen que esta vez ellos necesitaban ser fuertes, valientes, ¿sí? Por sus propios méritos, entonces, por eso ellos tenían miedo. En Egipto recibimos la emuná, la fe, la confianza en Dios increíble y vimos todos los milagros grandes. Aval Kol Ze, pero todo esto solo demuestra que tenemos mérito por nuestros patriarcas. Todo, lo único que demuestra es que soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién me asegura que ahora por mí mismo yo podría? Que con mis propias fuerzas yo podría salir de Egipto. Y por eso les dice a Kadosh Baruj Hu, de haber en Israel, de Isao. Dice, no. Moshe, ¿qué me está clamando? Que avancen, que vean sus propios méritos. Adelante. Dice, que dais de Hut a Botehem. ¿Es suficiente el mérito de sus padres? Vehem, vehemuná sheeminu bi, veyatzeu, likro ala emetayam. ¿Es suficiente lo que queda de mérito de los padres? Y lo que ellos han conseguido volviendo para atrás con la emuná de que para poder abrir el mar. ¿Es suficiente? Hay quien dice, una explicación muy interesante y muy bonita, que cuando Dios le dice, Matis Takelai, ¿qué es lo que vienes a clamar? Moshe, no me clames. ¿Qué es? Dice, guárdate tus peticiones para dentro de... No, para el Geta Egel. ¿Sí? Porque luego vas a estar 40 días clamando. ¿Sí? Guarda un poquito de Jutabot. Es más, es lo que Moshe reclama en el monte Sinai después del becerro. Zehor, le Abraham, le Isaac, le Jacob. ¿Sí? Algo de mérito de los padres tiene que quedar. Entonces le dice a Hashem a Moshe, dice, no, espera, guarda un poquito. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya tienen suficiente. Ahora con su propio mérito ya tienen para abrir el mar. Y si venimos a preguntar, ¿cuál es realmente la diferencia real entre aquello que pasó lo que ocurrió en nuestro alma en Egipto y con aquello que vamos a sentir en el cruce del mar? Sobre eso dice el Sefat Emet, dice Bezea Efresh, y esta es la diferencia entre la salida de Egipto y el cruce del mar. Porque la salida de Egipto es solamente que salen del Meitzar, del lugar de la angustia. Pero queda el angustiador, el opresor. Ese es el punto que cierra todo. ¿Sí? Si tú sales del lugar, el opresor ya no te importa, ya no te afecta.
pero sabes que está ahí. Puedes volver. Puede volver. Sí, es lo que decíamos. Yo salí, ¿por qué? Porque Dios me sacó, pero si vuelvo, el opresor sigue ahí. ¿Sí? El bully, el acosador está ahí. ¿Cuándo es que el acosado ya finalmente se siente libre? Cuando ya no está el acosador. Bien. Entonces, a Mitzar Sham, quería Yamsuf, el cruce del mar, Ushenitje, Kola Mitzar mi Penehem, es lo que hace que desaparezca el opresor. Por eso Hashem hizo que les viesen hundirse en el mar. ¿Sí? Y eso es justamente la salida de Egipto, que era solamente Bejesed Hashem Yitbaraj, y que no puede ser solamente así. Es decir, cuando alguien tienes un opresor y viene tu hermano mayor y viene y dice, tú con mi hermano no te metas, eso es Gesed. La bondad de tu hermano es la que te salvó. ¿Sí? Pero ¿cuándo es que realmente te sientes libre? Cuando ya no necesitas, claro, cuando tú la pisas. Cuando ya no necesitas al hermano mayor. Entre comillas necesitas, porque a Hashem se le necesita. Él sigue estando ahí. ¿Sí? Pero tú tienes la fuerza de decir, ahora yo mismo me voy a librar de esto. Eso es que lo ves. Y viéndolo O sea, ya en el día a a día. nivel psicológico, cuando ves que el que te dañó recibe su castigo, recibe tal, Ujú. hay como una puerta que se cierra. La persona después puede curarse, puede... Y entonces, Sí, pero tiene que dice así, ¿no? Najón, dice, solamente por medio del servicio de la persona, del servicio de la Abodat Adam, el servicio divino, es decir, encontrar a Dios, acercarte a Él. Zahú tuvieron el mérito de que se abre el mar y para el milagro de ver cómo el milagro se hacía justamente en el cuerpo del opresor. Es decir, afectaba directamente al opresor. Mi acción de ver a Dios provoca que mi opresor desaparezca. Pero no desaparece. Claro, pero eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros entendemos esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Que si nosotros vemos o buscamos a Hashem en cada momento de nuestra vida, entonces el opresor desaparece. Lo que nos angustia, nuestro propio Egipto, desaparece. No solamente físicamente, el Mitzrayim, lugar, sino también lo que llena ese Mitzrayim, que es el opresor. Pero en este caso no es que desaparece, es que entonces por la decisión del Am Israel de haber elegido, de darse mérito, él hace tshuva, paró, hace tshuva, es decir, que es una transformación de lo negativo en... Paró es llegar a Paró es la excepción que confirma la regla. Sí, pero Todos los egipcios, representa... el ejército egipcio murió en el mar. El ejército egipcio murió en el mar. Okay, ¿Sí? pero, Ellos vieron a Egipto hundirse en el mar. claro, más. Muy bien. Ahora, Anés nace betoja teba. El milagro se hace dentro de la naturaleza, dentro del mar. Sheateva atzmo mishtane. Es decir, que la naturaleza misma cambia. No salimos de Egipto veisharnu et meitzar ajor y dejamos atrás al opresor, sino que todo se cambió. Y eso es justamente lo que hace que se nos abra la neshama y la cabeza. Es decir, abrimos de repente nuestra mente y entendemos lo que es Avodat Hashem, servir a Dios, acercarnos a Él, verlo presente en todo momento. Tenemos que decir, dice el Sefat Emet, como decimos en la Gadá también, dice, Ilukeralano etayam, velo evirano betojo bejaraba. Está lleno. Si nos hubieses abierto el mar y no nos hubieses pasar por lo seco, sería suficiente. ¿Por qué? Akadosh Baruj Hu hace el milagro por medio de Israel. ¿Por qué se abrió el mar?
por mi propio mérito. ¿Qué dijo? Yisau, que viajen. Y Nachshon entró al agua y el agua le llegó al cuello. ¿Sí? Y siguió. Haitá Yehudá le cochó. ¿Sí? Y la tribu de Yehudá le siguió. Es mi propio mérito. Es decir, que si solamente nos hubiese abierto el mar, que fue abierto por mi propio mérito, aunque hubiese un poquito de barro, me habría dado igual. ¿Por qué? Porque yo conseguí aprender la lección de que yo puedo encontrar a Dios también en cada cosa y en cada instante, en esos milagros ocultos que para mí son la naturaleza. Por lo tanto, está escrito, Kilón Ikra H. Yardul la Leyam ad Jotamam. Es decir, no se abrió el mar hasta que el agua no les llegó a la nariz. Y esto es justamente lo que dice Aitá Yehudá le cochó, fue Yehudá el que lo consagró. Que con nuestra propia fuerza, con la fuerza de Nachshon y de la tribu de Yehudá, se abrió el mar. Y eso es lo que venimos a decir, que Shelokara Hashem Yitbaraj Hayam, solamente más que porque Israel entró dentro de él. Kadosh Baruj Hu hizo el milagro de abrirnos el mar solamente por el mérito de Israel y no porque antes había hecho caer granizo o porque trajo el Shejín, la sarna o porque hizo que hubiese sangre en Egipto. Hay una diferencia entre el granizo que cayó y la apertura del mar. ¿La diferencia cuál es? Que una es por el mérito de los patriarcas y otra es por mi propio mérito. וכיוון שכך זה נעשה זהו נס חדש לגמרי. Es decir, por causa de esto, hizo un milagro nuevo, totalmente nuevo, que es solamente por vuestro mérito. Es decir, dice, el arrak al yedé shehu hevirano betojo bejarabá, por causa de que nos hizo pasar por lo seco. Es decir, que el hecho de que yo pasé por lo seco, ¿por qué fue? Porque yo pude abrir el mar. Esa es la otra forma de explicar el versículo, o lo que decimos en la Gada. Anachnu, abarnu beatzmenu, bajarabá, nosotros mismos pasamos por lo seco en medio de él. Y si nos hubiese partido el mar y no nos hubiese hecho pasar en lo seco, también hubiese sido un milagro, pero era otro tipo de milagro. Era un milagro que acaba con el opresor. ¿Por qué? Porque lo hice por mi propio mérito. Veilu kaet, shabarnu bayam, beemuná, vayan ikra. Y si ahora, en el momento en el que nosotros pasamos por el mar, que se abrió, Achshab, ahora Haitá Yehudá le cochó, es por el mérito de que Yehudá se tiró al agua, Nachshon, Kibekoham Shel Israel, por la fuerza del pueblo de Israel, se abrió el mar y por lo tanto, nosotros alabamos a Kadosh Baruj Hu, que no nos abrió el mar antes de que nosotros pasamos por él. ¿Sí? Es decir, conecta las dos cosas. Karalano Tayam, Virano Betojo. Es decir, no abriste el mar más que cuando nosotros decidimos pasar por él. Cuando nosotros empezamos a pasar por él, entonces nos abriste el mar. O sea que hay dos méritos. ¿Cuál? El de haber vuelto y el de haber empezado Seguro. a entrar, diciendo abrirá cuando sí tiene que abrir, abrirá. Desde Ushlab a Legambre. Y esto es otro nivel. Es un nuevo tipo de milagro. No es la salida de Egipto cuando Egipto todavía está ahí, los opresores detrás de nosotros, sino Shelea y Ganu, nosotros llegamos a este nivel. ¿Por qué? Porque aceptamos mirar el mundo, quitar la persiana y encontrar a Dios en cada pequeño instante y en cada pequeña acción que nos ocurre. Entonces, de esa forma, que podamos también tener el mérito de ver ese Mahon le Shifteja para Alta Hashem, ese lugar que Hashem construyó con sus propias manos, que es el Mikdash, y en ese momento Hashem Imloch, Leolam Vaed, Dios reinará por siempre, eternamente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Entonces estamos siempre en el equilibrio ¿no? De estar con el mérito y con nuestros méritos. Ajá. Porque mira la mida. La primera cosa que hacemos es que llamamos al mérito de los patriarcas. Claro.